No, esto no puede ser, esto no puede ser. Esto tiene que ser un error. ¿Cómo mi papá no va a ser mi papá, Adolfo? Mónica, trata de calmarte, ¿sí? ¿Cómo quieres que me calme si en ese papel dice que el hombre que es mi papá y que ha sido toda mi vida, mi familia, ¿no? Esto tiene que ser un error. Espera. ¿Qué vas a hacer? Voy a hablar con la persona que me hizo el examen. Me tiene que volver a hacer el examen. Mónica, no, escúchame. Mira, yo sé que estás impresionada, pero no tiene sentido repetir el examen. No tiene sentido. Claro, se equivocaron 2 veces. Tenemos que ir a otro laboratorio, vamos. Mónica, no, escúchame. El margen de error en estos exámenes es mínimo. Mira, puede ser que hayan arrojado un resultado fallido una vez, pero no 2. Eso es imposible, créeme. No puede ser, Adolfo. Yo sé que esto es difícil para ti, pero por más que duela, tienes que aceptarlo. ¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Sí. Lázaro no es tu papá. Imagino que estás enterado de lo que me pasó, Lázaro. Estuve secuestrada y a punto de morir. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¿O con mi hija? ¿Por qué me hiciste venir acá? Tiene que ver todo. Y esto no lo voy a repetir frente a nadie. Solamente te lo digo a ti, porque sé que estás muy enfermo. Cuando los hombres que me secuestraron estuvieron a punto de matarme, cuando sentí la muerte cerca, ahí fue cuando me di cuenta, porque lo di todo por perdido. Pensé en mi hermana, en mi sobrina, en que no las lastimaran a ellas. Aunque no lo creas, también pensé en mi hija. ¿Me estás diciendo que ese momento que pasaste hizo que quieras a Mónica, que te arrepientes de haberla abandonado? No, Lázaro, no. No me arrepiento de haberla alejado de mí porque fue lo mejor. Tampoco me arrepiento de haberle hecho creer que era su padre, porque fuiste el mejor padre que Mónica pudo tener. Me enseñaste a ser fuerte. Y sí, la muchacha tiene mucho carácter. También tiene valores y eso lo aprendió de ti. No puedo creer lo que estoy escuchando. Te mentiría si te digo que la quiero como una hija, porque no es así. Pero tampoco deseo que ella siga pasando las necesidades que vivió desde niña, gracias a mí. Quiero devolverte todo lo que te quité. Y esta vez va a ser sin trampas y sin chantajes, para que le asegures a Mónica un futuro. Entonces, ¿seguros que no hay ningún error? Seguros. Por eso decidimos repetir los análisis, justamente para corroborar o desmentir el primer resultado. Pero esta vez se confirmó. Gracias, doctora. Mónica, lo siento mucho, de verdad. Adolfo, mi papá jamás me mentiría con algo así. Quizá él tampoco sabe que no eres su hija. ¿Cómo? Sí, tú me has dicho que tu madre no era una buena mujer, ¿cierto? Sí, no. Ella, cuando me abandonó, también estafó a mi papá. Bueno, quizá eso pasó. Quizá ella le fue infiel con otro hombre y se embarazó de ti y le dijo a Lázaro que tú eras su hija. No sé, piénsalo, es perfectamente posible. Adiós, mi niño. Chiquito hermoso. No tengas miedo porque mami no te va a dejar solo nunca. ¿Me oíste? Voy a estar siempre contigo, mi amor. Tú no te tocaba, mi vida. A ti no te tocaba, Emiliano. Mi niño. Valeria. Seguro Mónica empezó a hablar mal de mí, de nosotros frente a Emiliano, a insultarlo, a insultarnos a nosotros y provocó que Emiliano se alterara. Maldita mujer, por culpa de esa pordiosera, mi hijo está muy alterado. Emiliano está muerto por culpa de Mónica Hernández. ¿Qué? Ella fue la última que lo vio con vida. Ella le dijo algo que lo sacó de control y por eso tuvo un accidente.
Ahora sí, les voy a hacer la presentación oficial. Hace rato fue una situación un tanto incómoda. Ella es mi mamá. Va a estar aquí en la fundación ayudándonos. La idea es que nos ayude con la cocina, que dé algunos cursos. No saben lo bien que cocina, de hecho. Bueno, no sé si soy tan buena cocinera como dice Saúl. La repostería me sale excelente. Ay, señora Azucena, por favor, a usted le queda bien hasta el agua hervida. ¿La acompañan, chicas? ¿Así conocen la cocina y todas las instalaciones? Claro que sí, pues muchísimo gusto, señora, y bienvenida. ¿Vamos para enseñarles? Vamos, con permiso. Adelante. Gracias. Oye, yo estoy seguro que tu mamá se va a sentir muy bien haciendo labor benéfica aquí en la fundación. Sí, yo también. De hecho, fue su idea. Creo que necesita estar acompañada. Solamente espero que no se empeñe en convencer a Mónica de que vuelva conmigo. Sí. Por cierto, no vino a dar clase con los niños. Seguramente fue por mí. Me imagino que hasta estará pensando en dejar la fundación con tal de no verme. ¿Por qué a mí, Adolfo? En serio, es que no comprendo, ¿no? Mi papá, la persona que ha estado conmigo toda mi vida. Él y yo juntos contra el mundo. En las buenas, en las malas, en los peores momentos, pero juntos. Y así van a seguir, Mónica. Por supuesto, es la persona que más amo en esta vida. Y te juro que daría hasta mi vida por él, pero es que no logro entender, no me saco este dolor del pecho, el saber que no es mi papá de verdad, te lo juro. Es otra duda más en mi vida. Otra mentira. ¿Quién soy, Adolfo? Por favor, explícame. Tú eres la hija de un hombre excepcional. Ajá. Lázaro no será tu padre biológico, pero todo esto que eres, lo bella, lo inteligente, lo capaz, lo luchona, todo eso se lo debes a él, todo. Te juro que desearía no haberme hecho ese examen y no haberme enterado de todo esto. Bueno, a veces nadie sabe por qué pasan las cosas. Es que no tenía por qué pasar. Si toda mi vida he cargado con el abandono de mi madre, ahora también voy a tener que cargar con el abandono de un padre al que nunca le importé. No. Digo, quizá ese hombre, tu padre biológico, jamás supo de tu existencia, en serio. Otra duda más que le debo a mi madre. No puedo creerte, Altagracia. ¿Por qué te preocupas por Mónica ahora? Si ya hace tiempo que sabes la verdad. Porque las cosas cambiaron entre Mónica y yo. Saúl, seguías amenazando a mi hija por su relación con él. Esa relación terminó. Ya no ves a Mónica como una rival. Sigues poniendo tus intereses de mujer por encima de tu hija. Ya no quiero discutir, Lázaro. Eso no es importante. La realidad es que tú sigues muy enfermo y no tenemos tiempo para hablar del pasado, sino del futuro de Mónica. Ella es una muchacha inteligente, es buena. Y con el dinero que voy a darte podrá estudiar todo lo que quiera. Graduarse, irse a otro país, tener una profesión, irse a donde ella quiera, ser independiente. ¿A cambio de qué? Pues me conformo con que la mantengas lejos de mí. Y lo más importante, ayúdame a evitar que Mónica descubra la verdad. Nunca, prométemelo, nunca le digas quién soy. Por ningún motivo, Lázaro. Ni siquiera cuando te estés muriendo. Lamento la franqueza, pero... En eso estamos de acuerdo, Altagracia. Yo tampoco quiero que Mónica sepa que tú eres su madre. Muy bien. Entonces voy a arreglarlo todo para que Mónica, sin que se entere, reciba el dinero que te debo. Ese dinero es tuyo, Lázaro. No es una limosna, ¿eh? Eso siempre ha sido tuyo. Por eso lo debes aceptar. ¿Por qué no me matan de una vez? ¿Cuánto tiempo me van a tener aquí? Sé que Altagracia te ordenó que no me hablaras. Pero ya dime,
Dime. De veras, Mónica te cerró la puerta. ¿Es definitivo? A ver, compadre, sí la regué. Estamos de acuerdo en eso. Pero creo que Mónica está exagerando. No me encontró con Altagracia, con nadie. No le fue infiel, ¿sabes? No hablemos más de esto igual. Tenemos mucho por hacer aquí. Pues sí, además, ahora que Daniel no está. Sí, y además quiero que nos ocupemos del juicio de Braulio. Ya ves que lo aplazaron. Quiero presionar al juez. Pues necesitamos conseguir más pruebas para saber que él... para comprobar que él asesinó a tu padre. Se me ocurrió algo. ¿Qué? Es un poco arriesgado, pero creo que puede funcionar. A ver, Saúl. Dime qué se te ocurrió, porque tú siempre te andas metiendo en líos. Bueno, no siempre te andas metiendo en líos. Siempre nos andas metiendo en líos. Sí, yo te explico. Lo que quieras. En el camino. ¿Vamos? Sí. Ay. Estoy aquí en el panteón, pero no me atrevo a acercarme. Ya me vio. Isa, ya me voy. Mi novia está aquí. ¿Tu novia vino? ¿Dónde está? Donde debe estar Isabela. Apartada de todos porque no era amiga ni de Emiliano ni de ustedes. Digo, en un momento como este deberías quedarte con Isabela. Diego, de verdad no te preocupes. Si está tu novia aquí, por favor, ve con ella. Te agradezco que hayas estado para apoyar a Isabela. Yo creo que también necesita descansar. Gracias. Diego. Lo siento mucho. Yo sé que esto es muy doloroso para ti. No me dio chance de darte un abrazo, Diego. ¿Cómo estás? Sé que era tu mejor amigo. Es muy feo lo que pasó. Gracias. Gracias a todos, pero... no quiero estar aquí. Ya quiero irme. Tenemos que irnos. No quiero dejar a mi niño. No sé. Tenemos que irnos. Estás muy pálida, ven. Ya. Ven, el coche está esperándonos afuera. Ven, Leti, vamos. Vamos. Braulio, ayúdame. Vente, Leti. Vamos. Ven. Ya. Mis condolencias, señor. Lamento mucho la pérdida de su hijo. Gabino, tú fuiste uno de los últimos que lo vio con vida, ¿verdad? Sí, en el hospital sí, señor. ¿Qué era lo que estaba pasando, Gabino? Dime. Estaba en la calle enfrente del hospital. Mónica estaba platicando con él. La verdad es que no escuchaba muy bien lo que decían porque estaba muy lejos. Pero tú le dijiste a Valeria que estaban discutiendo. Sí, señor. Su hijo estaba descontrolado. Mónica le reclamaba algo y de pronto vi que las cosas empezaban a salir de control. Decidí acercarme. ¿Qué pasa aquí, ¿Por qué está peleando? Déjenme en paz los dos. Lo quise ayudar, pero su hijo se fue. Estaba muy sacado de onda. Claro, por algo que Mónica le dijo. Sí, me imagino que sí. Gabino, quiero que mates a Mónica Hernández.